vamos a ver lo que son niveles de entrada de audio. ¿Por qué es tan importante tener en cuenta los niveles de entrada de audio? Bueno, ahorita estamos viendo cosas obviamente textuales, pero ya vamos a ver gráficos y vamos a tomar en cuenta el porqué de ciertas cosas que vamos a ver acá. Ya, las entradas de micrófono son señales sumamente bajas, ¿ya? A excepción de micrófonos de condensador que tienen como que un poco más de potencia. Y ya vamos a ver por qué. Los micrófonos dinámicos, al mover un diafragma, como te indiqué cuando vimos el funcionamiento de transductores, esta energía acústica al chocar con el diafragma existe una vibración, pasa por la bobina, el imán lo amplifica y esto lo entendemos como una señal eléctrica que pasa por ese cable. Pero este voltaje que se genera es sumamente pequeño. Entonces, vamos a entender esto como impedancia. La impedancia es la resistencia a la corriente que va a pasar por este cable que se va a oponer a esta transmisión eléctrica que va a haber hasta hasta la interfaz, la consola o así. Por eso es que un micrófono necesita de un sistema de amplificación o un preamplificador para aumentar la potencia de esta señal y que ahí sí suene, ¿ya? Mm. Entonces, los micrófonos generan una señal eléctrica, como te dije, muy pequeña, y la sensibilidad de los micrófonos se suele medir en dBs. Hay dos parámetros, hay dBus y dBs. Ya vamos a ver cuál es la diferencia. La diferencia es prácticamente lo que te dije, la impedancia o la resistencia a estos voltajes, o la resistencia al voltaje en sí. Entonces, se suele medir en dBs para un determinado nivel de sonido de referencia. Se suele tomar como referencia un pascal. Los pascales se mide la presión sonora, que corresponde a 94 decibeles. Entonces, la sensibilidad de un micrófono es sumamente importante. ¿Por qué? Porque vamos a determinar el nivel de entrada que va a tener un micrófono. La sensibilidad va a ser como que entre mayor sea la sensibilidad, menos impedancia va a tener, menos resistencia hacia este voltaje que va a tener y obviamente vamos a tener una mejor calidad en lo que es la respuesta de frecuencia al momento de, no sea de, digamos, tú compras un micrófono y lo primero que quieres es que suene claro, suene bien y que no necesites subirle hasta el carajo el fader o el preamplificador para que suene, ¿cachas? Entonces sí depende mucho de la sensibilidad. Pues cuando tú vas a Ya. comprar un micrófono, lo primero que debes ver es cuánta sensibilidad tiene. Si tenemos una sensibilidad de 60 decibeles o dBus, entonces, dBs, perdón. Esto lo que va a hacer es eso, o sea, darte prácticamente esta impedancia que va a tener hacia el voltaje y entre más alta sea la sensibilidad, menos impedancia, a más baja, más impedancia. Entonces, qué nos beneficia al momento de comprar un micrófono? Ver la sensibilidad del micrófono. Ya. ¿Sí? Ya. ¿Alguna pregunta? A ver, verás, el tema de la impedancia no me quedó un poco. Ya, Hay lo que dice nivel de resistencia al voltaje. Claro. sí. O sea, la impedancia es un término que se usa en la electrónica. O sea, en la que es circuitos eléctricos y circuitos electrónicos. La impedancia la entendemos como una resistencia eléctrica, ¿ya? Impedancia la entendemos como la oposición natural de ciertos componentes de un micrófono, que van a tener cierta resistencia a que pase una corriente eléctrica por todos estos componentes. Entonces eso va a generar, es como que, digamos, como que hubiera una barrera. La energía va a venir, en mi puño es la energía. Energía va a chocar, o sea, contra estos materiales y va a haber una fuerza que se va a oponer, ¿cachas? A que esto se transmita, ¿entiendes? Entonces, a menos sensibilidad, esta resistencia del material va a ser mucho menor. Entonces, la fusión de energía de este voltaje va a ser mucho más llevadera, o sea, sí se va a distribuir más fácil, a mayor sensibilidad, a menor impedancia. Entonces,
Entendamos la impedancia como esta fuerza que se opone a la energía que incide, ¿sí? Ya, ya, ya. Ya vamos a ver también otro tipo de parámetros.